Oscar, para poder retomar el tema de la visita del Papa Francisco, ya está lista la nota sobre que resume este encuentro entre el Papa y el patriarca ortodoxo ruso. Veamos. Tuvieron que pasar 1000 años para ver estas imágenes. Un papa católico y un patriarca ortodoxo abrazándose y besándose amigablemente ante los ojos del mundo, cerrando así un episodio de largos desencuentros entre ambas iglesias. Francisco y Kirill, luego del cordial saludo, pasaron para las fotos antes de sentarse uno junto al otro para dialogar en una sala del aeropuerto José Martí de Cuba por cerca de 2 horas. Finalmente nos encontramos, somos hermanos. Alcanzaron a escuchar los periodistas y presentes en el terminal aéreo al Papa Francisco dirigiéndose a su colega ortodoxo, ambos vestidos con sus trajes rituales, sonrientes y amables, luego del cual pasaron a la reunión privada. Al término de la misma, ambos firmaron una declaración conjunta. Hemos pasado 2 horas en una conversación abierta de hermanos con pleno entendimiento de las responsabilidades por nuestras iglesias, por nuestro pueblo creyente, por el futuro del cristianismo y por el futuro de la civilización humana. Hoy en día, las 2 iglesias pueden trabajar conjuntamente de manera activa protegiendo a los cristianos por todo el mundo y trabajar juntas con toda la responsabilidad para que no hayan guerras, para que en todas partes se respete la vida humana. Hablamos como hermanos, tenemos el mismo bautismo, somos obispos. Hablamos de nuestras iglesias. Coincidimos en que la unidad se hace caminando. Hablamos claramente sin medias palabras. Y yo les confieso que he sentido la consolación del Espíritu en este diálogo. Agradezco la humildad de su santidad, humildad fraterna y sus buenos deseos de unidad. Hemos salido con una serie de iniciativas que creo que son viables y se podrán realizar. El Papa, quien ya visitó Cuba en septiembre pasado y tuvo un papel de facilitador en el deshielo entre La Habana y Washington, llegó a este país pasado las 2 de la tarde, hora local, en una escala que lo lleva a México. Francisco fue recibido por el presidente Raúl Castro, en tanto Kirill arribó a la isla en la víspera. Esto es un viaje colmado por compromisos que ha sido deseado por mi hermano Kirill, por mí y por los mexicanos, dijo el Papa a los periodistas que viajaban con él en el avión. En su cuenta de Twitter pidió rezar por el encuentro. Luego de su arribo a La Habana, el Vaticano informó que el encuentro ha sido preparado desde hace tiempo. Será el primero en la historia y marcará una etapa importante en las relaciones entre las 2 iglesias. La Santa Sede y el Patriarcado de Moscú desean que sean una señal de esperanza para todos los hombres de buena voluntad, invitando a todos los cristianos a rezar con fervor para que Dios bendiga este encuentro que dé buenos frutos, declaró el Vaticano cuando anunció esta reunión. Las 2 grandes iglesias cristianas ven con preocupación la violencia del radicalismo islámico y la persecución contra los cristianos, tanto católicos como ortodoxos, en Medio Oriente y en el norte y centro de África. Tras esta reunión, Francisco llegará a México para una visita pastoral hasta el 17 de febrero y Kirill estará en Cuba hasta el domingo, cuando saldrá para completar una gira de 11 días que también incluye Brasil y Paraguay. Por si hubiera alguna duda, el Papa ya está muy cerca de México. Veámoslo ahí con su sombrero de mariachi que le regaló en pleno vuelo desde Roma, con escala a La Habana, rumbo a México, una periodista mexicana. Le ha regalado ese sombrero de mariachi con un mapa de nuestra región de América Latina y también le regaló una colección de CDs de las películas de Cantinflas. Y él ha dicho que él va a entrar a México por la puerta de Cantinflas. Sí, cabe señalar que el Papa Francisco suele dar conferencia de prensa en el avión con la prensa que generalmente sigue todas sus visitas, y algunas veces muchas de las declaraciones más importantes que ha hecho en los últimos tiempos las ha realizado en vuelos. Como el tema de los gays. Como el tema de los homosexuales, que justamente salió en un viaje en avión, así que no son charlas menores, son charlas muy simbólicas y algunas veces con mucho contenido. Y en este caso también con mucho contenido gráfico, ¿no? Y además el tema de Cantinflas, en una situación dura para México, difícil por los temas que va a tratar, poder entender a México a través de alguien como Cantinflas y su genialidad también dice mucho del alma mexicana, de lo que los mexicanos y del quieren. alma latinoamericana, porque es argentino y estoy seguro que
por la edad que tiene, debe haberse criado con Cantinflas y debe haberlo visto de joven, así que creo que no es ajeno. Ahora, tú me preguntabas acerca de los lugares que he escogido. Exacto. No es un viaje, decían algunos, solamente de ir a los lugares sagrados. Sí. Se está yendo a lugares conflictivos y difíciles. Sí, no es solamente un viaje, como tú bien dices, de ir a los lugares íconos de la religiosidad católica, como la Virgen de Guadalupe, por supuesto, sino que es un viaje pues en donde los puntos más importantes, donde se concentra básicamente dos cosas. Uno, la pobreza, la exclusión, y dos, la violencia. Y por eso el hecho de ir al sur, a Chiapas, donde existen muchos indígenas, donde la desigualdad y la pobreza es clara y vigente, donde están los mayores focos de desigualdad y de exclusión, pues constituye un aspecto fundamental. Y además de acercarse a comunidades no tradicionales, comunidades indígenas, a tal punto que ha señalado que va a autorizar que la misa se dé en lenguas locales para que acercar aún más la religión a estas comunidades frente a lo que ha sido claramente, no solamente en México, sino en toda la región, el avance de iglesias evangélicas que han hecho que un país eminentemente católico como México, hoy en día el catolicismo se reduzca a un alrededor de 80%, a lo que hace 20 o 30 años era más de 90%, más de 95%. Así que, y por otro lado, también ir a la frontera con Estados Unidos, a los estados fronterizos con Estados Unidos, en donde más que la exclusión y pobreza, donde también hay, los temas principales es la violencia. Y la violencia no solamente producto del narcotráfico, también de las redes de personas, de trata de personas, todos aquellos que negocian o lucran con la posibilidad de pasar en la frontera hacia Estados Unidos, y todo este simbolismo que hay detrás de violencia, de violación a mujeres. Entonces me parece que es una parada muy importante, muy riesgosa, inclusive va a ir a una cárcel en el norte del país. Me parece, la cárcel de Ciudad Juárez, famosa porque se hacían carreras de caballo ahí. Famosa por la presencia de narcos, infame, por la presencia de narcotraficantes y de muchos actores vinculados con la violencia en México. Así que creo que esto debería tener mucho rebote. Seguramente va a haber muchas críticas en torno a la no reunión con las personas afectadas por actos pedofílicos de curas. Seguramente va a haber muchas críticas, pero me parece que la agenda es muy política, muy religiosa sobre todo. Él ha insistido en estar rezando con la Virgen de Guadalupe en la Basílica. Ahora acá vemos lo que ha pasado en Twitter. Tienen ya los iconos de las ciudades que a la que va a visitar el Papa Francisco. Ellos son los iconos oficiales. El Papa en Ciudad Juárez, el Papa en México, en el DF, capital federal, el Papa en México en general, el Papa en Chiapas y el Papa en Michoacán, que también es otra zona de violencia reconocida. De ahí viene la familia michoacana, uno de los cárteles de la droga más sangrientos y más violentos. Y hablando de Chiapas, también lo que he estado leyendo algunos análisis, lo que significa también por la presencia, por la pobreza, por el movimiento zapatista, llamando la atención por la situación de la desigualdad que existía en esa zona, como recordemos el subcomandante Marcos, también porque es un paso de migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, y porque en Chiapas ha habido una prevalencia de la teología de la liberación, que también tenemos aquí, por supuesto, el padre Gutiérrez y su trabajo doctrinario sobre el tema, pero que también la presencia del Papa ahí significa que el Papa, a diferencia de sus predecesores, tiene otro tipo de relación con quienes estuvieron, digamos, abogando por este tipo de acercamiento de la Iglesia a las más pobres. Sí, más aún cuando los últimos papas o anteriores al Papa Francisco eran más papas considerados, digamos, un poquito más conservadores. Sí. Y eso pues motivó que su relación con papas mucho más progresistas, vinculados a la teología de la liberación, no fuera tan fluida, tan buena o tan constante, de tal manera que son más cercanos, son más comunes el acercamiento del Papa Juan Pablo, por ejemplo, con otros sectores mucho más, digamos, a la derecha dentro de la religión católica que a la izquierda. Así que el hecho que el Papa también visite un feudo de la teología de liberación significa esta apertura, inclusive dentro del catolicismo, a diferentes tendencias y facciones, si puede llamar de alguna manera, dentro de la misma religión, lo cual pues es importante. Además, un dato adicional que no se menciona mucho, y es que el Papa Francisco está yendo a una región muy caliente también en términos del Zika, de la enfermedad. Mucho se discute si hay que ir si se debe ir o no a las Olimpiadas de Río por otro del Zika, y al parecer el Papa Francisco no tiene ningún tipo de temores frente a lo que significa, pues más bien creo que es un hecho adicional que él lo deberá tomar en cuenta para visitar esta región. Ahora hemos hablado que a pesar del avance de otras iglesias evangélicas, protestantes, México es un país mayoritariamente católico, pero lo que ha llamado siempre la atención es que no siempre fueron tan cercanas las relaciones institucionales entre el Vaticano y el gobierno mexicano.
sí, ciertamente no necesariamente han sido muy cercanas. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de todo el entorno que ha marcado la relación entre ambos estados, digamos, o entre el Estado mexicano y la religión católica, sin embargo, México siempre ha sido un punto de visita muy importante de los diferentes papas. Es decir, ha sido visitado creo que por todos los papas en más de una ocasión. Es más, creo que en México es la 7ª o 8ª vez que recibe a un papa, y eso creo que no se ve con mucha facilidad en otros estados, en otros países, así que es un punto a tener en cuenta. Pero hasta incluso se debatía en términos protocolares que si fuera recibido a nivel de jefe de Estado en la residencia oficial, porque han restablecido relaciones no hace mucho. Exacto. El Vaticano con el gobierno mexicano. Vamos a un corte y volvemos. Tendremos más información de la visita del Papa, apenas nos lleguen imágenes. No creo que alcancemos su llegada, pero sí los preparativos de los mexicanos para recibir al Papa. Se espera que sea un encuentro multitudinario. Una pausa y volvemos. Grecia en recesión.